El eco de las sombras. Esta historia está hecha para su entretenimiento. Les pido ayudarme a crecer. Pueden hacerlo al suscribirse, al dejarme un comentario o un like. Es totalmente gratis. De este modo, podrán recibir la notificación de posteriores videos y disfrutarlos en el momento que así lo deseen. Comenzamos. Abro comillas. Había una vez, en un pequeño pueblo atrapado entre montañas y niebla, un reloj de torre que nunca dejaba de sonar. Su repique, agudo y monótono, marcaba cada hora con precisión inhumana, como si quisiera recordar a los habitantes que el tiempo no espera, que la vida se consume en el tic-tac interminable de sus días. En una de las casas más viejas, cubierta de enredaderas secas y ventanas polvorientas, vivía Sofía, una joven que nunca había conocido el amor más allá de las páginas de sus libros. Desde que tenía memoria, Sofía había sentido una melancolía inexplicable cada vez que miraba hacia la torre del reloj. Sus días transcurrían en soledad, trabajando en una pequeña floristería, vendiendo ramos de rosas y lilas que nunca entendían del todo su tristeza. Una noche, mientras el reloj marcaba la medianoche, Sofía se aventuró a caminar cerca de la torre. La niebla, espesa como nunca, envolvía las calles en un manto de misterio. Los faroles apenas iluminaban su camino y el sonido de sus pasos resonaba con un eco inquietante en la quietud nocturna. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre de pie bajo la luz mortecina de uno de los faroles. La miraba fijamente. Su rostro era hermoso, pero parecía atrapado en una tristeza profunda. Sus ojos, oscuros y misteriosos, se encontraron con los de Sofía, y ella sintió una punzada en su corazón, como si lo hubiera conocido desde siempre. Pero más allá de esa extraña familiaridad, había algo en su presencia que le llenaba de un miedo inexplicable, una angustia que no podía ignorar. El hombre se acercó lento, casi como flotando en el aire. Cuando habló, su voz era un susurro dulce, pero cargado de dolor. No debiste venir aquí, dijo. Esta torre guarda secretos que deben permanecer en las sombras. Sofía, a pesar del miedo que la embargaba, no pudo apartar la vista de él. Algo en su interior le gritaba que no debía alejarse, que ese extraño desconocido era alguien que necesitaba, alguien a quien no podía perder. ¿Quién eres?, preguntó ella, apenas susurrando, temerosa de romper el hechizo de ese momento. Soy lo que queda de un amor imposible, respondió él con una sonrisa triste. Un amor que se perdió en el tiempo. El hombre le contó entonces su historia. Había sido un relojero hace muchos años, encargado de dar cuerda a la gran torre del reloj. Un día conoció a una mujer, una visitante de otro lugar cuyos ojos eran tan verdes como las hojas en primavera. Se enamoró de ella con una intensidad que nunca había conocido.
pero ella, por razones que nunca comprendió, tenía que partir. Antes de irse le prometió que volvería cuando las campanas de la torre sonaran 13 veces. El relojero esperó días, semanas, meses, pero ella nunca regresó. Desesperado subió a la torre e intentó forzar las campanas para que sonaran 13 veces. Al hacerlo, el mecanismo se rompió y una de las grandes agujas del reloj se desprendió, atravesándolo en el pecho. Desde entonces su alma quedó atrapada en la torre, condenado a vagar por las calles del pueblo, esperando a su amada. Sofía sintió que las lágrimas rodaban de sus mejillas al escuchar su historia. Había algo tan desesperadamente hermoso en su dolor que no pudo evitar sentir una profunda empatía por él. No mereces estar atrapado aquí, dijo con una mezcla de tristeza y determinación. Debe haber alguna forma de liberarte. El hombre la miró con ternura. Hay una forma, pero es un sacrificio que no puedo pedirte. Si tú tocas la campana 13 veces, mi alma será liberada, pero tú ocuparás mi lugar. Sofía dudó. Sofía sentía su corazón latir con fuerza en su pecho. Sabía que lo correcto sería marcharse, olvidar lo que había visto y regresar a su vida solitaria. Pero algo más fuerte que su sentido común la impulsaba a quedarse. Quizás era la tristeza de sus ojos, o tal vez la certeza de que había encontrado algo en él que jamás encontraría en otro. Lo haré, susurró finalmente, sintiendo cómo el peso de la decisión se asentaba en sus hombros. Lo haré por ti. El hombre intentó detenerla, pero Sofía ya había comenzado a subir las escaleras de la torre. Cada peldaño crujía bajo su peso, como si la madera supiera el destino que le aguardaba. Al llegar a la cima se encontró frente a la campana. Era enorme, negra y oxidada, y cada vez que la tocaba el metal resonaba como un lamento eterno. Sofía cerró los ojos y comenzó a tocar. 1, 2, 3 veces. El eco de las campanas resonó por todo el pueblo, despertando a los que dormían, rompiendo el silencio de la noche. 4, 5, 6. El dolor comenzó a crecer en su pecho, pero no se detuvo. 7, 8, 9. Sus manos temblaban. Su respiración se volvía pesada, pero ella siguió. 10, 11, 12 y finalmente 13. En ese momento sintió una paz extraña, una calidez que nunca había sentido antes. Abrió los ojos y lo vio. El hombre estaba ahí, pero su rostro ya no mostraba tristeza, sino una calma profunda, una gratitud infinita. Gracias, susurró él antes de desvanecerse en el aire, como un suspiro llevado por el viento. Sofía sonrió y,
Antes de que pudiera reaccionar, sintió como su cuerpo se volvía ligero, etéreo. La niebla lo envolvió y supo que ahora era su turno de esperar. Desde esa noche, las campanas de la torre dejaron de sonar como siempre, como lo habían hecho. Ahora, a la medianoche resonaban 13 veces, un eco melancólico que llenaba el aire con la historia de amor imposible. Una historia que, como el tiempo mismo, nunca dejaría de repetirse. Cierro comillas. Gracias por su preferencia. Que la pasen excelente.